atención, este jueves 11 de diciembre, porque lo que ha sucedido hoy no es una película de Alfredo Landa, no es inteligencia artificial y tampoco es algo surrealista, aunque ciertamente lo parezca. Nos encontramos ante una espiral de acontecimientos que han desnudado la verdad de un universo mediático, exponiendo sin piedad sus más oscuras contradicciones. Desde las faldas de Melilla hasta los platós más encendidos de la televisión, la farsa y la traición han tejido un manto sombrío sobre aquellos que se creían invencibles, arrastrándolos a un abismo de incredulidad y juicio público. El telón se ha alzado para revelar una trama de proporciones dramáticas que ha conmocionado a toda España. Kiko Hernández, una figura que hasta hace poco se mantenía en el cénit de la notoriedad, y su pareja, Fran Antón, se encuentran ahora en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Han sido desenmascarados en una elaborada farsa que se ha extendido desde las soleadas calles de Melilla hasta los confines de la Audiencia Nacional, dejando a su paso una estela de engaño y desilusión. La historia se remonta a promesas grandilocuentes, a un supuesto imperio de eventos y ocio que, según sus artífices, transformaría la vida nocturna melillense. Hablaban con una convicción férrea de no una, sino dos licencias en regla que avalarían sus ambiciosos proyectos. Sin embargo, como el eco de una mentira que se desvanece al amanecer, la realidad se impuso con la fuerza de un mazazo demoledor. El Ayuntamiento de Melilla, en una declaración que cortó el aire, ha tenido que corroborar la brutal verdad. No existían tales licencias. Imaginad la audacia, la desfachatez de estos personajes, quienes se entregaban a la fiesta padre, organizaban eventos multitudinarios sin el más mínimo control o permiso. Eran dueños de su propio circo, sin respetar las normas que rigen a cualquier ciudadano o empresario. Esta conducta, que roza la anarquía, no solo desafiaba la legalidad, sino que también ponía en peligro la seguridad de todos los asistentes a esos encuentros clandestinos. Lo que agrava aún más este cuadro sombrío es que no fue un descuido o un error de novatos. Habían sido advertidos, avisados de sus incumplimientos, pero la ceguera de la impunidad les impidió enmendar su rumbo. No entregaron la documentación necesaria, ignoraron los requerimientos y se mantuvieron en una burbuja de desinterés que ahora ha estallado, exponiendo su negligencia de forma brutal y sin miramientos. Es un drama Dante, una traición a la confianza pública que deja una herida profunda en el tejido social. Mientras este torbellino de acusaciones envuelve a Kiko Hernández, la escena mediática española se agitaba con otras batallas no menos feroces. ¿Estáis preparados para adentrarnos en las contradicciones de aquellos que desde sus pedestales televisivos osan dictar la moral al resto? Antes de continuar, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que la fama otorga una patente de corso para el engaño? Dejadme vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros a Tus 50 favoritos para no perderos ni un solo detalle de estas crónicas desenmascaradas. De repente, la atención se desplaza a Carlota Corredera, una figura que se ha erigido como faro del feminismo y la rectitud moral en el panorama televisivo. Ella, que en el pasado navegó por las aguas turbulentas de programas polémicos, ahora arremete con vehemencia contra el fenómeno de la Casa de los Gemelos. Sus palabras, pronunciadas con una gravedad casi teatral, buscaban distanciarla de aquello que tilda de basura televisiva. Un espectáculo que, según ella, provoca un rechazo visceral en su ser. Sin embargo, la historia, caprichosa y cruel, no olvida. La hemeroteca es un juez implacable y Carlota Corredera no es ajena a sus dictámenes. ¿Cómo es posible que quien fue presentadora de un programa como Sálvame, donde la basura era el pan nuestro de cada día, donde los dramas ajenos se convertían en espectáculos sin rubor, ahora se erija en adalid de la moralidad? Es una paradoja que raya en el surrealismo, un clímax de la hipocresía que nos obliga a cuestionar la autenticidad de sus convicciones. Ella misma confesaba que, personalmente, el formato de La Casa de los Gemelos no le interesaba ni atraía, e incluso le producía bastante rechazo. Pero, ¿quién es ella para juzgar la audiencia, para dictar lo que se debe ver o no? Su programa, el mismo que la elevó a la fama, fue incluso retirado de la parrilla por ir en contra de la ley, una mancha imborrable en su currículum, una cadena de acciones y decisiones que la posicionan en una balanza moral muy precaria, lejos de la intachable imagen que intenta proyectar.
No se puede pasar por alto que durante años Carlota Corredera fue el rostro de un programa cuya historia está marcada por escándalos de proporciones gigantescas. Más de 100 famosos se personaron en una causa judicial, la llamada Operación Deluxe, acusando directamente a Gustavo González y a un policía de tramar una red de espionaje. Se accedía a datos privados, a fichas policiales, a la intimidad más recóndita de las celebridades, todo en pos del morbo y la audiencia. ¿Es este el historial que legitima para dar lecciones de moral? La respuesta es un rotundo no. Su posición actual es insostenible, una fachada que se desmorona ante el peso de sus propios actos. Hablar de discernir límites, de no cosificar, de evitar la banalización cuando se fue parte activa de una maquinaria que hizo precisamente eso, es cuanto menos una ironía cruel. Sus lecciones de feminismo, tan pregonadas, se tiñen de falsedad cuando la evidencia sugiere que sus principios se rigen por el pragmatismo económico, por las peladas que el sistema le proporcionaba. Es un espejo roto, una imagen distorsionada de la coherencia que tanto predica. Mientras tanto, Kiko Hernández y Fran Antón, ajenos a toda esta vorágine moral, continúan su propia tragicomedia en Melilla. La imagen de Fran Antón encadenado a la puerta del Cielo de Melilla, un local clausurado tras más de un año de requerimientos ignorados, es el colmo de la farsa. Parece un mendigo tumbado en el suelo, clamando por una justicia que él mismo ha pisoteado. Los medios locales se descojonan y los políticos de Melilla han revelado que mienten como bellacos, que su supuesta huelga de hambre es una puesta en escena ridícula y lamentable. No han pasado ni 24 horas desde su supuesta huelga de hambre y la noticia estalla como una bomba. Kiko Hernández ha sido ingresado de urgencia, mientras su pareja, Fran Antón, sigue allí, haciendo el pelele. Es un espectáculo tan grotesco que parece salido de una película de serie B. ¿Quién se cree esta charada? ¿Quién podría tomar en serio a unos personajes que, supuestamente, reciben amenazas de muerte y hablan de complots mientras se embolsaban, contratos artísticos por 250.000 euros del ayuntamiento? Es la cumbre del cinismo, una afrenta a la inteligencia de la audiencia. La imagen de Kiko Hernández, tumbado como un mendigo junto a Fran Antón, que no es por nada, pero parece el típico que duerme entre cartones, es una estampa que genera más risa que compasión. 48 horas, 2 noches a la intemperie, ¿y qué? Si no van a hacerles caso, si al final lo único que conseguirán es que la Cruz Roja o algún hospital les digan que dejen de hacer el mimo y se vayan a casa. Es un auténtico cachondeo, una burla, la verdad, un capítulo más en la larga historia de manipulaciones que estos personajes han protagonizado. La mentira se ha convertido en su moneda de cambio y en lugar de afrontar la verdad, de admitir que no enviaron la documentación, que no les dio la gana, prefieren la parafernalia y el victimismo. Estos mismos que organizaban fiestas multitudinarias en un local sin licencia, que ponían en riesgo a la gente, ahora se atan, se victimizan y claman al cielo. Es una vergüenza, una afrenta a la justicia y a la dignidad humana. Chapó por ese político que ha desvelado que, mientras se quejan del ayuntamiento, cobraban cientos de miles de euros de dinero público. Esto es ser un cara dura, y la verdad siempre, tarde o temprano, sale a la luz. Es el inicio de una demolición sin precedentes. Tras el telón desgarrado de Melilla, donde la farsa de Kiko Hernández y Fran Antón se desvelaba ante los ojos atónitos de una nación, la arena mediática española se transformaba en un coliseo. Allí, gladiadores de la opinión y la polémica se enfrentaban en batallas dialécticas que no solo buscaban audiencia, sino la demolición moral del adversario. Las acusaciones volaban como dagas envenenadas, y la verdad, un bien escaso, se difuminaba entre el griterío y la teatralidad, mostrando la cruda realidad de un sistema que consume a sus propios hijos. En este escenario de confrontación, Kiko Matamoros emergió con la furia de un volcán en erupción, dirigiendo su ira como un rayo implacable contra Carlota Corredera. Sus palabras, cargadas de veneno y de una acusación que resonó con la fuerza de un trueno, señalaban un supuesto silencio cómplice. Matamoros la acusaba, sin ambajes, de haber silenciado una agresión a una mujer, una sombra oscura que se proyectaba sobre la figura de una presentadora que se ha erigido, con fervor casi religioso, en el estandarte del feminismo televisivo. Es un golpe bajo, un zarzal en el camino de la autoproclamada pureza moral. La ironía, cruel y despiadada, envolvía la escena.
¿Cómo puede la adalid de la justicia femenina, la voz que clama contra las agresiones, ser acusada de un silencio tan ensordecedor? El propio Matamoros se burlaba, con sarcasmo cortante, de que a ella le produjera rechazo la casa de los gemelos, mientras su propia vida, según sus palabras, era un constante partir mierda. Era la demolición de un mito en directo, una patada a los cimientos de una imagen cuidadosamente construida, que mostraba la doble vara de medir que a menudo rige en estos programas. Pero el drama no se detuvo ahí. Una brutal, una salvaje, pelea verbal estalló, rompiendo el aire, entre Kiko Matamoros y María Patiño, dejando a la audiencia sin aliento. La conversación derivó, como era de esperar en este circo romano contemporáneo, hacia el trillado y cansino debate sobre el machismo y el feminismo, un bucle infinito que parece el único recurso para generar el morbo necesario. Es una banalidad disfrazada de profundidad, un espectáculo vacío que distrae de los verdaderos problemas y reduce la complejidad de la vida a etiquetas simplistas. Matamoros, con una mirada desafiante y palabras hirientes, le espetaba a Patiño que no tenía huevos para comportarse con Carlota Corredera de la misma forma que lo hacía con él. La tensión era palpable, un torbellino de emociones desatadas que se estrellaban contra las cámaras. Las acusaciones de machismo llovían, como una tormenta implacable, pero la pregunta subyacente, la que nadie se atrevía a formular en voz alta, era si acaso ambos, en su afán por el protagonismo, no estaban utilizando estas etiquetas para su propio beneficio, para mantener viva la llama de su relevancia mediática. La sombra de los antecedentes de Matamoros se cernía sobre el plató, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. María Patiño, con una punzada en la voz, quizás insinuaba las dolorosas historias de su relación con María de Flores, la madre de sus hijos, abandonada, según el relato de algunos, con 4 criaturas sin sustento. Los propios hijos, en un eco desgarrador, contaron que apenas tenían para comer, y Diego Matamoros, el primogénito, denunció la violencia psicológica que su padre supuestamente ejercía contra su progenitora. Eran heridas antiguas que se abrían de nuevo para recordar el precio del olvido y la conveniencia. En medio de esta refriega, María Patiño, la infatigable periodista, exhibía una serie de incongruencias que la dejaban expuesta, como un cristal agrietado, a la crítica. En sus redes sociales, especialmente en la plataforma X, al amanecer de cada día, se desataba en opiniones y juicios, a menudo contradictorios. Un día clamaba que con la salud no se juega, mientras la hemeroteca, ese archivo implacable, recordaba cómo ella misma había jugado con la salud de Isabel Pantoja o María José Campanario durante años, desnudando sus dolencias para el consumo público. Es un karma mediático, una rueda de juicio que no cesa. Su trayectoria, grabada a fuego en el archivo de la televisión, es un compendio de declaraciones y actos que la dejan sin un ápice de autoridad moral para juzgar a otros. La hemeroteca de María Patiño es para muchos un espejo que refleja la misma grima que ella a veces proyecta sobre los demás. No puede hablar de moralidad, de ética o de principios sin que su propio pasado, como una sombra ineludible, la persiga, evidenciando una incoherencia que debilita cualquier argumento que intente esgrimir. Este titular de Informalia, que describe la situación de Kiko Hernández como la de alguien que se baja de una ambulancia tras 24 horas en huelga de hambre, y que está haciéndose pruebas en el hospital, es el colmo del esperpento. Es de manicomio, no lo siguiente. La pareja de Kiko, Fran Antón, sigue tirado en el suelo de Melilla, haciendo el pelele, como si fuera un mendigo, mientras su marido ingresa en el hospital después de una huelga de hambre que no ha durado ni un solo día completo. La narrativa del victimismo se desmorona bajo el peso de la evidencia y el sentido común, dejando al descubierto la farsa más patética. Las imágenes, las instantáneas de Fran Antón tumbado, como un despojo humano, pidiendo atención y compasión mientras se inventan amenazas de muerte y complots mexicanos, son la cúspide de lo ridículo. Quien se cree esto, se cree cualquier cosa. Dicen que la tienen jurada, que les iban a pagar con sangre, pero al mismo tiempo, como hemos revelado, estos mismos personajes cobraban del Ayuntamiento de Melilla contratos artísticos por valor de 250.000 euros. Es una burla, una farsa descarada que insulta la inteligencia de la audiencia. El titular que reza «Esto es una pesadilla, no le veo sentido, cuánta ilusión teníamos», es el epitafio de una carrera basada en el engaño.
Las fotos de Fran Antón, con esa pose de desamparo, generan risa, no compasión. Parece un indigente, un alma perdida que duerme entre cartones, y su patética performance no hace más que reforzar la imagen de un espectáculo decadente. 48 horas, 2 noches a la intemperie, son irrelevantes cuando la mentira es el único credo que defienden. La administración no hará caso a un chantaje tan burdo. Y al final, la Cruz Roja o el hospital de turno lo único que harán será pedirle que cese en su absurda pantomima. Todo es una mentira. Una construcción falsa para generar una narrativa de persecución y victimismo. En lugar de asumir sus responsabilidades, de reconocer que no enviaron la documentación, que organizaron eventos sin licencia, que jugaron con la seguridad de la gente, prefieren envolverse en el manto de la tragedia. La revelación de que Fran Antón y Kiko Hernández recibieron del Ayuntamiento de Melilla, quizás a dedo, contratos artísticos por $250,000, expone su caradura, su cinismo sin límites. Que se quejen de que el ayuntamiento los tiene manía cuando se embolsan dinero público es una afrenta moral, una desfachatez que no tiene nombre. La verdad, como siempre, termina por abrirse paso entre el ruido y la impostura, desvelando la podredumbre que se esconde tras el brillo de los focos. La historia de Kiko Hernández, Fran Antón, Carlota Corredera, Kiko Matamoros y María Patiño es un reflejo de una era mediática donde la autenticidad ha sido sacrificada en el altar del rating y el escándalo. Pero el público, aunque a veces lento, no es ciego, y el velo de la farsa se desgarra, exponiendo la cruda realidad de estos personajes que han perdido su brújula moral. Es el precio de la fama sin escrúpulos, la condena de un legado de engaños. No olvidéis suscribiros a Tus 50 favoritos para no perderos la próxima crónica de la verdad, aquella que, sin tapujos, os hará mirar de frente al espectáculo. Así, este capítulo llega a su fin, pero el debate queda abierto, como una herida que no cicatriza. ¿Qué os parece todo esto? ¿Creéis que el sistema mediático ha llegado a un punto de no retorno? Dejadnos vuestros comentarios, porque vuestra voz, la voz de la audiencia, es el único contrapoder real ante la farsa.